Buenas tardes, soy la estudiante Pérez Valencia Yamilé y el día de hoy voy a exponer el tema de células epiteliales. Las células epiteliales son un tipo de células que forman el epitelio, un tejido que recubre la superficie externa del cuerpo y las superficies internas de órganos, cavidades y conductos. Entre sus funciones tenemos la protección, absorción, secreción, el transporte y la percepción sensorial. A continuación les muestro una tabla de clasificación en número que es simple y certificado y su forma que es plano o escamoso, cúbico y cilíndrico. A continuación tenemos una lámina que es la muestra del corte del estómago. Esto es de manera un poco más amplia. Tenemos lo que es el lumen o luz. Acá se encuentra el tejido epitelial cilíndrico simple y seguidamente de él tenemos la membrana basal que divide el epitelio del tejido conectivo. Y en la parte, en la coloración púrpura o morada, tenemos los núcleos de las células del epitelio y las células glandulares del estómago. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Buenas tardes, el día de hoy hablaré sobre lo que es histología en los tejidos que primero son la tiroides, lo que es la vejiga, piel, dedos y el intestino. Bien, quiero hablar primero lo que es las partes, ya que me tocó enseñar las partes. Y bueno, vamos a hablar lo que es el epitelio cúbito, que es en este caso de la tiroides. Este tejido cuenta con lo que es epitelio cúbito o coloide, lo que es epitelio cúbito simple, la producción y secreción de hormonas, las formas de folículos almacena hormonas. En el caso de vejiga, cuenta con lo que es el epitelio de transición, epitelio de transicional, barra protectora central y orina y patógenos. Y su función principal se estira y contrae múltiples capas de células. En el caso de la piel, encontramos lo que es el epitelio plano. Este epitelio puede ser queratinizado, protección contra el desgaste, el, el microorganismo. Varias capas de células, las más superficiales línea queratinizada, y en el caso de los dedos se le conoce como yema de dedos en epitelio plano estratificado. En la protección frente a la fricción queratinizada, o también con las células muertas llanas de célula queratina sin núcleos y capas definidas. En el caso del intestino, tenemos lo que es el epitelio cilíndrico simple, cilíndrico microvelloso, y lo que es absorción de nutrientes, secreción de moco, más conocido. Y su función más principal son las altas de núcleo basal, microvellosidades, células socioformes. Bien, acá lo que podemos observar es la parte superficial. Lo que podemos ver es esta parte blanca es lo que es el tejido. Bien, lo que podemos ver acá es las células coloides, y acá en estas partes lo que son los puntitos son las membranas basales. Bien, eso sería todo. Mi exposición, muchas gracias. Mi nombre es Dayeli Andrea Ojeda Cárdenas. El día de hoy les voy a hablar sobre el área de anatomía, el tema el tórax. El tórax se encuentra entre el cuello y el abdomen. Ahí tenemos a las costillas. Son 24 en total, pero tenemos 12 de cada lado. Acá vemos acá que están pintadas de verde. Estas son los cartílagos. Acá tenemos 7 costillas que son verdaderas. ¿Qué se refiere a verdaderas? Que como vemos acá van directamente con el esternón, y 3 que son falsas. ¿Por qué? Porque estas se unen a la séptima costilla para que ésta las lleve al esternón. Tenemos acá por último 2 que son flotantes. Tenemos acá, podemos ver mejor al esternón. Tiene 3 partes, que es el manubrio, el cuerpo y el apófisis sifoides. Acá podemos ver mejor
las áreas que se articulan las costillas. Por último tenemos el diafragma. El diafragma es un músculo muy importante para la respiración, ya que ésta permite que los pulmones se expandan y contraigan durante la inhalación y exhalación. Bueno, eso fue todo. Gracias. Mi nombre es Estefanía Orquídea Sedano Baltasar. Continuaré hablando sobre el abdomen en el área de anatomía. El abdomen es la región entre el tórax y la pelvis, caracterizado por una pared abdominal muscular y tejido conectivo que protege órganos internos, vitales. La cavidad abdominal, revestida por el peritoneo, alberga órganos y se divide en 9 regiones anatómicas para localizar estructuras internas. Está el hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, epigastrio, flanco derecho, flanco izquierdo y mesogastrio umbilical, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda y hipogastrio. Entre los músculos más resaltantes del abdomen está el músculo oblicuo externo, que se origina en el esternón y bordes inferiores, músculo recto del abdomen, se origina en la cresta y sínfisis de la pubis. Músculo oblicuo interno, se origina en la fascia toracolumbar, cresta ilíaca y ligamento linguinal. Músculo cuadrilumbar, se origina en la mitad posterior de la cresta ilíaca. También está el músculo transverso del abdomen, músculo psoas menor y psoas mayor. Gracias. Buenas tardes, doctores. Mi nombre es Kevin Rodrigo Gutiérrez Vázquez y el día de hoy expondré el tejido conectivo embrionario y el tejido mucoide. El tejido conectivo embrionario es un tipo de tejido que se forma durante el desarrollo del embrión y que tiene un papel fundamental en la formación de diversos órganos y estructuras del cuerpo. Hay dos tipos de tejido, el mesenquima y el mesenquima mucosa. El mesenquima tejido es un tejido conectivo embrionario indiferenciado que se deriva del mesodermo y que se da origen a la mayoría de los tejidos conectivos, musculares y vasos sanguíneos del cuerpo. El mesenquima mucosa es un tipo de tejido que se encuentra en un cordón umbilical y que en ciertas áreas del embrión proporciona soporte estructural y nutricional a los vasos sanguíneos y a las células en su desarrollo. El tejido mucoso es un tipo de tejido conectivo que se caracteriza por su consistencia gelatinosa y su alto contenido en sustancias fundamentales. Algunas de sus características son localización, función y regeneración. En resumen, el tejido mucoide es un tipo de tejido especializado conectivo que desempeña un papel crucial. Soy la alumna Cris Casabona Pacheco y voy a seguir con la explicación de embriología. Vamos a hablar acerca del tejido conectivo embrionario en los adultos. Este más que nada se va a encontrar en la pulpa dental del diente. Vamos a hablar acerca del tejido epitelial. Este va a recubrir todas las partes externas del cuerpo, así como las cavidades, los conductos, los sacos internos, y estas se van a encontrar recubiertas por células a partir de una membrana basal del ectodermo y el endodermo, conocidas de manera general como células epiteliales, epítelo o tejido epitelial. También va a haber tejidos epiteliales específicos. ¿Qué quiere decir esto? Que este tipo de tejidos más que nada se van a especializar en la visión, en el oído, en el gusto y en el olfato. Nos vamos a ir a la semana 1 de embriología, donde nos va a hablar acerca de la segmentación y formación de blastocitos. Del día 1 al día 4, el cigoto va a comenzar a la segmentación. ¿Qué quiere decir todo esto? Que se van a haber divisiones mióticas, que van a formar una mórula. Del día 5 al día 6 va a formarse el blastocito, compuesto por trofoblasto, y el embrioblasto, que va a ser la masa muscular que se diferencia en los tejidos del cuerpo. Nos vamos a la semana 2 en la formación del disco bilaminar. Aquí va a haber un epiblasto que va a dar lugar al ectodermo y el mesodermo, y el endodermo tras la gastrulación, que sería en la semana 1. También va a haber un hipoblasto que contribuye al revestimiento del saco vitelino. Ahora, el tejido epitelial. Los epitelios comienzan a desarrollarse principalmente del ectodermo y el endodermo en etapas posteriores.
Nos vamos a la semana 3, que se va a dar la gastrulación. Aquí se va a dar la formación de las 3 capas germinales que van a llegar a ser el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Ya, en el mesodermo se va a dar origen al tejido conectivo, que quiere decir cartílagos, huesos, sangre, etc. En el endodermo se va a formar los epitelios del sistema digestivo, respiratorio y glándulas asociadas. Ahora, en el tejido conectivo se va a comenzar a formar a partir del mesodermo o mesequina en esta etapa inicial. En la semana 4 se va a dar la neuralización y diferenciación mesodérmica. Aquí el ectodermo va a haber una diferenciación de epidermis y sus derivadas. En el mesodermo va a haber una formación de somitas que originan el esqueleto axial. De la semana 4 a la semana 8 va a darse la organogénesis. ¿Qué va a suceder aquí? En el tejido epitelial se va a formar epitelios, como piel, glándulas, etc. En el endodermo se va a desarrollar los epitelios de los sistemas digestivos, los sistemas respiratorios. En el conectivo se va a dar la mesenquima, que va a producir el tejido conjuntivo. En la semana 9 en adelante, de lo que resta, se va a dar el periodo fetal, donde el tejido epitelial va a tener la maduración de epitelios en la piel, órganos internos y glándulas. Gracias.